quiero agradecer a Ximena y felicitarla, desearle mucho éxito por esta, pues esta encomienda que tiene hoy al frente. Agradecer también y a Diego, que fue el que también tuve la oportunidad alguna vez que me invitara. Conozco el trabajo que hacen ahí y la verdad me da muchísimo gusto estar en un espacio con tantas mujeres y hombres jóvenes. Gracias, Mari, por la presentación. Y bueno, pues lista ya, ustedes váyanme diciendo cómo vamos avanzando. Gracias a todas las que se conectaron y a todos los que se conectaron. Perfecto, maestra. Entonces, comenzaremos con la primera pregunta, que sería, de manera general, con base en su experiencia, ¿cómo definiría usted una política pública? ¿Cómo diseñar una política tomando en cuenta la perspectiva de género? ¿Y quiénes pueden promover las políticas públicas? Bueno, tres preguntas muy interesantes que yo partiría del hecho de que entendamos primero que nada qué es la perspectiva de género, ¿no? Y cómo esta metodología, porque eso es lo que es la perspectiva de género, una metodología de análisis, una metodología de identificación de los problemas, de forma también para aterrizarlos de una manera diferenciada, es decir, donde podamos identificar que las mujeres y los hombres no tenemos los mismos derechos, no tenemos el mismo acceso a los derechos en esta sociedad que es una realidad diferenciada, y a partir de eso poder identificar qué es lo que se requiere hacer. Cuando hablamos de políticas públicas y cómo las tenemos que desarrollar, me parece que primero que nada el reto desde los funcionarios y funcionarias públicas en el nivel que estén o desde las y los legisladores tendría primero que ser identificar qué persona va a ser impactada con el acto de autoridad que tú realices, ¿no? Es decir, las y los diputados tendrían que revisar a quién va dirigido, primero que nada, qué problemas se está atendiendo, a qué va dirigido, afecta de manera diferenciada a hombres, a mujeres, afecta de manera diferenciada a las niñas, a los niños, afecta de manera diferenciada si eres una mujer, pero aparte de ser una mujer, eres una mujer indígena, y aparte de ser una mujer indígena, eres una mujer, a lo mejor con alguna discapacidad. Es decir, revisar no desde el escritorio nada más, sino también desde la realidad, qué es lo que tú vas a hacer y cómo va a impactar eso en la vida de un ser humano. A mí, el aprendizaje que me dio, por ejemplo, la Cámara de Diputados después de estar ahí 20 años, es que las leyes se tienen que hacer desde otro lugar, desde otra forma, porque cuando hacen una exposición de motivos, por ejemplo, lo voy a poner como un ejemplo, pues sí hay todo un marco jurídico internacional, un marco jurídico nacional, un marco jurídico nacional y un problema, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar haciendo eso muchos años de mi vida, 20, haciendo iniciativas y dictámenes. Y sí está muy padre esa realidad, pero ¿cómo va a afectar de manera concreta la aplicación de esa norma? Ese es el reto, ¿no? Para empezar, saber que toda la legislación tiene que tener un acompañamiento de un recurso para poderla aplicar. Cuando las legislaciones se hacen y se desarrollan y se piensan nada más como un cambio en una norma sin contar con un análisis de cómo se tiene que echar a andar esa reforma, ¿no? A lo mejor de cuánto dinero va a costar para que las dependencias la implementen, cuánto dinero va a costar para que esa misma reforma o esa misma legislación llegue a la sociedad que tiene que llegar, se les facilite el acceso a esa norma. Es decir, muchas realidades que están acompañadas en ese proceso, pues que tienen que identificarse o trabajarse desde esa perspectiva. En el caso de la política pública, en el camino que me está tocando andar, que es la generación de política pública para la igualdad y no violencia en el estado de Michoacán para las mujeres, pues es el mismo camino, ¿no? Hay muchas formas de ser mujer, muchísimas. Hay muchas realidades que viven las mujeres también, muchas diferentes formas de violencia, y cada vez que nosotras desarrollamos una política pública o generamos una propuesta de política pública, pues tiene que tener identificada a qué mujer va dirigida esa política pública y si por resultado va a beneficiar a todas las demás o al contrario va a ser algo que perjudique a algunas otras mujeres, ¿no? Entonces, me parece que la perspectiva de género como metodología de análisis y de aterrizar la realidad
es básica, no puede hacerse ya de otra forma, porque al final eso es lo que queremos, que se transforme esta forma de hacer política pública, legislación y política en general, teniendo como base que somos diferentes, hombres y mujeres, y que necesitamos atenciones diferentes. Referente a las particularidades únicas que usted mencionaba como mujeres que podemos tener, ¿cómo generar enfoques transversales donde se tome en consideración no solo la perspectiva de género, sino las mismas particularidades únicas que como mujeres podemos tener, desde una discapacidad, algún tipo de racismo, condiciones socioeconómicas y tomando así también los derechos humanos? Me parece que el punto principal es la escucha, y una escucha activa, ¿no? El saber que es necesario que platiquemos con las mujeres que van a ser impactadas con estas decisiones desde el Estado, desde el Poder Legislativo e incluso desde el Poder Judicial, que todo aquello que represente esa forma de ser mujer tiene que ser escuchado. Yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que estamos viviendo. No es lo mismo la violencia que se vive, por ejemplo, aquí en Morelia, a la que se vive en una comunidad como Cheranástico, ¿no? En Paracho. ¿Qué pasa allá? La violencia que viven esas mujeres las está orillando al suicidio. Entonces, esta es una realidad específica de esa comunidad que tiene que ser atendida entendiendo también o analizando la historia de vida de esas mujeres y la historia de vida de esa comunidad. Es decir, saber por qué las mujeres prefieren suicidarse, ¿no? A presentar una denuncia. ¿Qué hay alrededor de toda esa realidad que obliga a las mujeres a tomar una decisión tan drástica, pero sobre todo a pensar que no hay opciones, ¿no? Que la vida tiene que ser o vives violencia o mueres, ¿no? Y en ese sentido, las políticas públicas con estos enfoques transversales, como tú señalas, pero con estos enfoques que identifican la necesidad específica de cada una de las realidades y formas de ser mujer, es lo que te puede garantizar que una política pública funcione. En este caso, ahí para las comunidades indígenas, lo que estamos haciendo es identificando estas realidades en cada una de esas comunidades a partir de que escuchamos a esas mujeres, a partir de que nos sentamos con esas mujeres y también les decimos cómo quieren que abordemos el problema. Porque a veces, por ejemplo, pienso que, que cuando vemos a una mujer que vive una situación de violencia, inmediatamente todos quisiéramos, porque ese es un tema general, pues que en ese momento ella determinara dejar esa forma de violencia y salir corriendo de ahí, ¿no? Eso es lo que en nuestra mente, desde nuestra realidad, pudiéramos pensar que tendría que pasar. Pero hay ocasiones que para que una mujer pueda tomar esa decisión necesita un largo camino de trabajo consigo misma. Primero para identificar que eso no es normal, ¿no? Primero para desmitificar lo que le dijeron que tenía que ser esa relación de violencia y luego para saberse con las herramientas y habilidades emocionales para enfrentar una realidad también como esa. Entonces, es decir, ninguna somos iguales y para generar esta política transversal, pues tenemos que aprender a escucharnos, aprender a dialogarlos y sobre todo a saber ahí que la empatía juega un papel importantísimo para poder saber que todas necesitamos cosas diferentes. Justamente, de acuerdo a lo que usted comenta, las realidades distintas que cada una vivimos, considero que debe existir un cambio de conciencia para generar y poder transformar realmente una sociedad. En este mismo sentido, ¿qué medidas existen o qué medidas haría usted para promover las políticas públicas con perspectiva de género y que exista realmente un vínculo entre gobierno y sociedad? Que el gobierno realmente esté inmiscuido dentro de las realidades que cada una como mujeres vivimos. Tocas un tema fundamental que desde el espacio donde yo he estado en los últimos 3 años, me parece que ha sido como, si yo pudiera decir alguna acción que nos ha funcionado muy bien y que es necesaria, es esa.
Simplemente saber que solas como gobierno o solas como Estado no podemos con una realidad como la violencia. Solas como sociedad tampoco se puede abordar un tema de esta naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Juntarnos. O sea, ejercicios como los que ustedes hacen desde el Centro de Estudios y Formación Política, ejercicios como los que se hace, pienso por ejemplo en Embajadoras Juveniles, que es un programa de la Secretaría, que tiene como finalidad justo lo que dices, Mari, decir, a ver, yo soy una mujer joven, ¿no? Pienso en las mujeres de 18 a 36 años, yo ya no soy tan joven, pero las mujeres de 18 a 36 años que no le tienen confianza, por ejemplo, a la autoridad, o que a lo mejor no le tienes confianza a tu familia, ¿no? Pero que sí le tienes confianza a tu amiga o que tu amiga sabe que vives una forma de violencia y que a lo mejor está siendo violentada a lo mejor en el espacio digital y eso también va para los hombres que veo aquí en esta plática, ¿no? Y que, que la única forma que tú puedas tener confianza es con otro par, con alguien igual a ti, ¿no? Me refiero igual a edad, igual pues al ser joven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues generar una red de mujeres jóvenes o generar un espacio de mujeres o juntarnos con personas como ustedes que hacen un trabajo de difusión de derechos y de activismo también en el tema de la atención. ¿Para qué? Para encontrar los canales de comunicación idónea. Porque la violencia, como ustedes lo saben, es un tema cultural arraigado, normalizado. Lo tenemos todas y todos normalizados. Por mucho que trabajemos el tema de la violencia, hay cosas que se nos van. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron, así nos crearon, así nos dijeron que teníamos que ser hombres y mujeres. Lo que ustedes son hoy los compañeros también lo que son hoy, la forma en la que ejercen su masculinidad, tiene que ver con una historia de vida donde alguien les dijo que así era lo normal, o que así tenían que ser, o que no podían ser de otra forma, también es una forma de enseñanza, ¿no? De lo que no puede ser. Entonces, así crecimos, pero eso no quiere decir que tenga que ser la eterna verdad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como sociedad y como autoridades? Trabajar de manera coordinada. No hay otra forma. No encuentro otra solución para el tema de la violencia más que la coordinación. Y lo digo con todo conocimiento de causa porque muchas de las compañeras que hemos podido apoyar, incluso en situaciones extremas de violencia donde corre peligro su vida, tienen que ver con eso, con la intervención de la sociedad inmediatamente, ¿no? O sea, de la compañera, de la comadre, de la amiga, de la vecina que escuchó gritos y llamó, y de la autoridad haciendo su función para la cual está creada, ¿no? Entonces, este binomio, sociedad civil y autoridad en la materia de violencia, no puede tener un paso para atrás, al contrario, hay que seguirlo fomentando. Siguiendo la misma línea sobre el vínculo entre gobierno y la sociedad civil, ¿qué tan importante cree que sea introducir una evaluación de impacto en las políticas públicas? Es decir, que exista una buena evidencia de su buena aplicación dentro de cualquier lugar donde se apliquen. Además de bueno, es necesario. No puede ya ser de otra forma. Y sobre todo en temas como temas que atraviesan la atención, la prevención de la violencia, la sanción de la violencia. Yo les quiero contar la experiencia, por ejemplo, del tema de la alerta de violencia de género. Ustedes saben que nuestro estado es un estado con alerta de violencia de género. Ese es un ejemplo claro de toda esta plática. Cuando se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a nivel federal y se crea por primera vez el tipo penal de feminicidio y se identificaba la necesidad de contar con un mecanismo que obligara a los estados, a todos los estados, a primero visibilizar que tenían violencia en su territorio y luego a crear los mecanismos para la atención. Eso es la alerta de violencia de género. ¿Qué pasó cuando se creó esa alerta en esa norma? No se dijeron los mecanismos que se tenían que aterrizar para decidir si se decretaba, no se decretaba, cuándo se levantaba, si era suficiente lo que el Estado hacía o no era suficiente, y qué hace una norma que no tiene todo ese recorrido que hablábamos al principio de la plática. Pues es una norma que al final cuando lo aterrizas en una política pública, pues se complica. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo, Michoacán. Nos decretaron la alerta de violencia de género y nos dijeron que teníamos que hacer
por decirlo de manera hipotética, 10 cosas, ¿no? El Estado tiene que generar 10 políticas públicas en el tema de la prevención. Y entonces nosotros como Estado pues nos pusimos las pilas para hacer todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer, que por cierto hoy se cumplieron con los 10 puntos que nos mandataba la alerta de violencia de género. Son más, pero hablando del tema hipotético de los hombres. Entonces, se cumplieron con todos los indicadores de la alerta y ahora ¿qué sigue? Cuando nos van a decir, bueno, ya cumpliste como Estado, eso no quiere decir que la violencia acabó, pero el programa que tú me mandataste o la política pública que me dijiste que tenía que hacer a partir de la alerta de violencia de género, yo ya la cumplí. Y tú como Estado, y tú como federación, por ejemplo, ¿cómo me vas a evaluar si lo que hice estuvo bien, si no estuvo bien, si te es suficiente para ti o bajo qué criterio? Y entonces cuando no tienes claro esos criterios, abres la puerta para la toma de decisiones de manera personal. Y me parece que en el tema de la política pública, nada puede ser de manera personal. Tiene que estar tan identificado el camino de la revisión de indicadores que no permita o que no abra la puerta para hacer interpretaciones personales que no ayudan en nada a la generación de la política pública. Ese es un claro ejemplo de cómo la norma y cómo la política pública tiene que atender una realidad. Porque, por ejemplo, Michoacán no es lo mismo que Colima o Colima no es lo mismo que la Ciudad de México. Y cuando se empezaron a incretar las alertas de violencia de género, pareciera que era un calcetín, ¿no? Y que todos cabíamos en el mismo. Y no somos lo mismo las mujeres de Michoacán que las mujeres de la Ciudad de México o las mujeres de la costa michoacana en comparación con las mujeres del oriente, ¿no? Entonces, a eso voy con que todo se tiene que revisar desde la realidad del ser de la persona que impacta tanto la política pública como la norma. Muchas gracias, maestra. Pasando a otra pregunta, como titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿nos pudiera compartir qué iniciativas y actividades tiene pensada la SEI Mujer para este 8 de marzo y cómo combinarlo con la contingencia y el derecho a la libertad de expresión y de manifestación? Bien, es una pregunta muy importante. El derecho a manifestarse, pues es un derecho que no puede negarse, ¿no? Y que a mí me parece que los 8 de marzo, igual que los 25 de noviembre y a partir de hoy los 3 de noviembre, y ahorita les cuento por qué, son días para conmemorar una realidad, para visibilizar, más que conmemorar, yo diría visibilizar, poner en lo público, ¿no? Una realidad que afecta a miles de mujeres en todo el país, porque no nada más pasa en Michoacán, pasan este 8 y este 25, es una fecha, dos fechas, la primera para reconocernos como mujeres, ¿no? Saber cuánto nos falta en el camino de la igualdad y no la no discriminación, y la otra el 25 de noviembre, pues con una clara intención de visibilizar la violencia que vivimos en todo el territorio, las diferentes formas de violencia que vivimos. Me parece que este año, igual que el año pasado, son años totalmente atípicos, tanto para la conmemoración de estas fechas como para la atención. Les quiero decir que el año pasado fue un año muy complicado para la Secretaría en el sentido de que incrementó 45% la atención a la violencia contra las mujeres. Un 45% que lo que hizo fue sacar a la luz un problema que ya estaba, que ya sabíamos, pero que a veces no queríamos reconocer, como es el tema de la violencia familiar. ¿No? Cuando empezamos a pensar que solamente la violencia se cometía en la calle y que la casa era un lugar seguro, pues la sorpresa nos las dio el COVID para decir que el lugar más inseguro para las mujeres era y seguirá siendo su hogar. ¿Por qué? Pues porque ahí convive con el agresor, pero ahora tenía que convivir con el agresor todo el día y toda la noche, con un agresor que no la dejaba salir, no la dejaba comunicarse, y entonces ahí fue un reto para la Secretaría y lo he comentado con otras compañeras de otros estados que están al frente de espacios como este. El reto fue para todo el país, ¿no? Porque ¿cómo te comunicas con una mujer que no puede hablar por teléfono o que no puede mandar un mensaje o que tiene miedo o que se lo quitaron o que tiene al agresor al lado y no puede hablar? Entonces tuvimos que generar varios mecanismos desde la Secretaría. Generamos el primer protocolo de atención a la violencia en tiempos de COVID, un protocolo que se reconoció a nivel nacional, se replicó en otros estados también. Y lo que hicimos ahí fue algo muy sencillo.
Y ahí va otro ejemplo de política pública pensando a quién va a impactar. Sabemos que no podían hablar, sabemos que no podían, y que no, a lo mejor ni siquiera sabían que lo que vivían era violencia, ¿no? Entonces hicimos este protocolo donde les dijimos, a ver, si a ti te revisan el celular, si a ti te celan, te comparan, ¿no? Eso es violencia psicológica. Si a ti te pellizcan, te nalguean, te jalan en la oreja, te dan un golpe en la cabeza, eso es violencia física. Y así nos fuimos una por una. Y bueno, si ya te pasó todo eso, tienes que saber que no estás sola, que está el 911, que hay un teléfono de emergencia, que habilitamos 2 WhatsApp, ¿no? Y que además de eso hicimos un correo electrónico por si tú no puedes llamar, pero sí puedes escribir un correo electrónico. Sorpresa nos dimos porque los correos sí llegaban cuando el agresor estaba dormido y ella podía argumentar, por ejemplo, que estaba haciendo un trabajo, ¿no? De la escuela o que estaba trabajando en la computadora. Eso no despertaba ninguna sospecha para el agresor y así podíamos comunicarnos con ella. Incluso de otros estados de la República, recuerdo el caso de Cancún, ¿sí? Fue en Cancún, donde nos llamaron para pedir apoyo. Nosotros pensábamos que estaba en Michoacán la compañera y mandó un mensaje diciendo, márcame después de las 12 de la noche. Entonces ahí teníamos a la directora de atención marcando a las 12 de la noche esperando que ella pudiera meterse al baño para poder hablar con ella y hacer una estrategia. Tuvimos que pedir la intervención de las compañeras de otro estado para poder acercarse con ella y generar un plan de emergencia cuando él estuviera dormido. Total de que muchas acciones que se tienen que concretar que tienen que ver con esta inmediatez y esta realidad. Pienso que las marchas siempre serán bienvenidas para exigir los derechos y evidenciar algo que no está pasando, como es el cumplimiento de los mismos. Sugiero que en este momento se piense también en las mujeres médicas y enfermeras que están al frente de la batalla por COVID, porque también se lo debemos a ellas, ¿no? El cuidarnos es un tema de que ellas arriesgan la vida por nosotras y nosotros. Y yo en lo personal pienso que, y lo digo de manera abierta, he tenido muchas pérdidas por el COVID, muchas pérdidas emocionales por el COVID y creo que no podemos arriesgarnos. Este tema no ha terminado y a lo mejor pensamos que como somos jóvenes no puede pasar nada, pero tenemos a alguien siempre en casa, una abuelita, un abuelito o nuestros propios padres. Entonces pienso que tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué vamos a hacer desde la Seis Mujer el 8? Vamos a entregar la presea Indira. Justo hace rato acabamos de deliberar quiénes van a ser las ganadoras de la presea Indira. No les puedo decir porque hay sorpresa hasta el lunes, pero está padrísimo quiénes fueron las galardonadas. Son mujeres con mucho conocimiento ancestral de muchas cosas y la verdad es que esta será una presea muy bonita, ya la verán, en el sentido de quién la va a recibir. Y bueno, vamos a entregar la presea, vamos a presentar 3 protocolos que vamos a dar, ahora sí que los vamos a dar a conocer ese día. Un protocolo que tiene que ver con la atención a las mujeres que viven violencia, pero que están relacionadas en situaciones de adicciones o de delincuencia organizada. Es un protocolo muy bien cuidado porque va dirigido para las compañeras que atienden situaciones de riesgo extremo en municipios donde la delincuencia organizada es una realidad y tienes que atender de manera diferenciada a las mujeres. No es lo mismo, no puedes incluso hacerle una entrevista a una mujer en esa realidad igual que a una mujer que está viviendo nada más violencia psicológica. No porque una importe más que la otra, sino que el riesgo de la vida de una es más que la otra. Y vamos a presentar un protocolo de atención psicológica a niñas, niños y adolescentes huérfanos de feminicidio y de homicidio. Eso es algo que le debemos a estos niños como Estado. Es algo muy, muy importante. Lo piloteamos con un grupo de niños que desgraciadamente su mami fue asesinada y trabajamos este protocolo y bueno, pues ahí ya va a estar. Y vamos a presentar 2 plataformas que pongo en este momento a disposición del Centro de Estudios y Formación Política para que ustedes pues los hagan suyos, los exploten, los difundan, los agarren y pónganle su logo, hagan lo que quieran con ellos, porque son 2 plataformas de capacitación, una para hombres, para poder seguir trabajando las masculinidades. Ahí hay muchos compañeros de aquí que se sumaron a la escuela de hombres para erradicar su violencia de la SEI Mujer.
Y bueno, hoy lo ponemos en una plataforma que pueden descargar desde su celular. Ahí cuando tengan un ratito y quieran explorar qué onda con su masculinidad, pues ahí lo pueden hacer. Y otra para las mujeres, una plataforma que se va a llamar Michoacanas Resilientes, que está bien bonita aparte, donde vamos a poder encontrar espacio para poder trabajar nuestros duelos, nuestras pérdidas, saber qué es eso, ¿no? Cómo cierra un ciclo. No nos enseñaron ni a los hombres ni a mujeres a decir no, y mucho menos a terminar ciclos de manera, pues ahora sí que en paz, ¿no? Entonces, ciclos no nada más con una persona que se muere, sino también con una relación, con un trabajo, con una amistad que ya no nos está haciendo tanto bien. Entonces, vamos a encontrar eso, vamos a encontrar en esa plataforma capacitación en materia de violencia, en materia de formación política. Va a estar bien bonita. Se las voy el lunes, por favor, si se pueden conectar para que vean las plataformas. Y a partir del lunes que estén habilitadas las plataformas al público en general, pues denle con todo para difundirlas. Muchas gracias, maestra, por la información. Sin duda alguna, la mujer es aliada de la lucha contra esta situación que vivimos. Y bueno, mencionaba las mujeres médicas, las mujeres en situación de adicciones, los menores en situación de orfandad también. Queremos saber cuál ha sido la participación de la SEI Mujer referente a las mujeres indígenas, ya que se ha pues denominado como un gran sector olvidado también aquí en el estado. Sí, nosotras hemos trabajado, como les decía hace rato, identificando realidades específicas en cada una de las comunidades. Por primera vez, creo, en la historia de la Preser Endira, nosotros hemos reconocido el trabajo de las mujeres indígenas en muchos espacios. De hecho, ya les digo que el lunes verán dos de las tres ganadoras son mujeres indígenas. Nosotros hemos trabajado con ellas mucho, evidentemente les debemos un montón, ¿no? Pero tenemos que seguir fortaleciendo sobre todo el marco de respeto a su autonomía y el marco de respeto a la cosmovisión de ellas. Por ejemplo, las mujeres indígenas que se han acercado a la Secretaría para que solicitar el refugio, que les brindemos refugio por una situación de violencia extrema, yo las veía y las tengo muy en mente. Ellas no se sienten cómodas con el refugio como está. ¿Por qué? Porque no está pensado para una mujer que su vida es en el campo, que su vida es libre, ¿no? Que ellas trabajan con sus manos, que ellas trabajan diferente a mujeres de otros lugares, ¿no? De otras realidades. Entonces, por ejemplo, pienso que nos falta empujar desde los estados, y en eso estamos, crear, por ejemplo, refugios especializados para mujeres que viven violencia, pero que aparte son indígenas. ¿Por qué? Porque la atención es diferenciada. La forma en la que hay que trabajar con ellas es diferenciada. Ya les contaba hace rato el municipio de Cheranástico, la comunidad de Cheranástico, es una de las realidades que viven las mujeres indígenas. Pienso, por ejemplo, también en Nurío, cuando fuimos a Nurío a trabajar con ellas, nos costó mucho trabajo como autoridad, primero entrar a Nurío y luego de entrar a Nurío saber que ganarnos la confianza de la comunidad y luego saber que les íbamos a ir a hablar de violencia. Entonces hay estrategias que bueno, ya las voy a decir aquí, donde podemos decir que vamos a hablar con ellas sobre empoderamiento económico, cuando en realidad al final terminamos hablando con ellas de desmitificación del amor romántico, por ejemplo, ¿no? O del conocimiento, autoconocimiento y cuidado de sus cuerpos, que eso también es complicado en las comunidades indígenas. Con ellas hemos trabajado la necesidad imperiosa de autocuidado en el sentido, por ejemplo, muchas mujeres tienen cáncer y tienen cáncer porque sus maridos no las dejan que las revises ni ginecológicamente, ni por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no? Entonces, todos esos retos dobles, triples, cuádruples que enfrentan las mujeres indígenas, pues tienen que aterrizarse en políticas públicas específicas para ellas. Hemos hecho muchas cosas desde la Secretaría, nunca va a ser suficiente porque si con las mujeres en general hay una deuda histórica, con las mujeres indígenas el doble. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues agradecerle por esta charla tan informativa, tan amena en relación a los retos de las políticas públicas con perspectiva de género. Y bueno, pues antes de finalizar esta charla semanal, vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas. Se abre al público en general.
Y bueno, por aquí ya hay una pregunta de Elena Torres. Siguiendo la misma línea de las particularidades de las mujeres de las que hablábamos, Elena pregunta, ¿qué se haría en caso de que una mujer sorda es violentada? Y que si existe algún protocolo de ayuda hacia ellas. Sí, fíjate que trabajamos justo ese tema en la capacitación del funcionariado público en lengua de señas mexicanas. Cuando llega una mujer con esta realidad, nosotras pedimos apoyo a algunas colectivas que trabajan en el área de atención a víctimas y de esta forma podemos apoyarla. Cuando hay que presentar una denuncia, pues se hace el acompañamiento y no se le deja sola, justamente para poder atender esta realidad. Evidentemente lo que tendría que hacerse es que en cada dependencia existiera una persona que pudiera hablar lenguaje de señas y no nada más en las dependencias que atienden mujeres, en general en todas, ¿no? Eso, por ejemplo, tendría que ser una política pública integral donde todas las dependencias y sobre todo las que imparten justicia o las que damos atención tuvieran eso, o sea, desde una mujer que pueda hablar purépecha, por ejemplo, alguien que pudiera hacer una traducción en purépecha, es una realidad importantísima, por ejemplo, para las mujeres que van a presentar denuncia y el MP de por sí hay que trabajar mucho con ellos. Cuando es una mujer que no habla español, se complican las cosas. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. Nosotros lo hacemos de manera coordinada con algunas asociaciones civiles que nos apoyan tanto en la situación de si llega una mujer indígena. Tenemos compañeras aquí que hablan purépecha, entonces eso se nos facilita mucho, pero tendría que desarrollarse esa propuesta a nivel estatal, incluso nacional. Perfecto, ahora cedemos la palabra a María Fernanda Pintor. Hola, María Nuria, ¿cómo está? Hola, Fer. Quiero agradecerle por la plática porque creo que hay muchos temas que aún falta difundir en cuanto a perspectiva de género. Y mi pregunta es retomando un poquito de lo de las mujeres indígenas. Hace unos días tuvimos una plática con unas mujeres indígenas que han sufrido violencia política. Y en ese sentido me gustaría saber cómo se ha incluido a este sector en la política, cómo se ha tratado de empoderar a las mujeres indígenas en el entendido de que es muy difícil llegar a este sector justamente por los obstáculos que ya nos platicaba. Es un súper reto, Fer, tú lo sabes. Hemos trabajado desde el observatorio. Fíjense que cuando yo tomé la presidencia del observatorio había mucho trabajo ya realizado, estaban las bases sentadas ya, estaba ya creado el observatorio y yo lo que observaba es que no había representación de todas las formas de ser mujer en el observatorio. ¿Qué hicimos? Abrimos una convocatoria pública para que todas las mujeres de todas las formas de ser mujer se registraran al observatorio. Hoy tenemos 250 más de las que estábamos ya en el observatorio y dentro de esas 250 hay mujeres indígenas. Por supuesto que es el doble reto de ir a trabajar con ellas, sobre todo primero para que asuman que tienen la gran oportunidad y sobre todo este año, que es el año donde se va a observar si la paridad no nada más está en un papel, ¿no? Como en la reforma, sino si realmente las mujeres vamos a tener la oportunidad de estar en los espacios de representación política y en los espacios públicos en condiciones de paridad. El reto con las mujeres indígenas es doble. Doble porque ellas pues se enfrentan a romper esquemas en los cuales históricamente las mujeres no participaban. Recientemente el sábado que fui a Cherán, por ejemplo, ellas cuando estábamos viendo el tema del refugio me decían, pues es que aquí nosotras no hemos podido acceder al derecho a la tierra, por ejemplo, nosotras no podemos comprar un espacio, solamente si eres la hija casada, a lo mejor puede heredarte el papá, pero si eres hija soltera, el papá no te hereda nada, ¿no? Y pienso en eso porque son mujeres indígenas y el reto de la participación política pues es doble o triple. ¿Ha habido avances? Sí. Pienso, por ejemplo, hay una situación muy interesante que pasa en Cherán. Todos los municipios tienen instancias municipales de las mujeres o deberían de tener, no todos lo tienen porque muchos están desapareciéndolas, pero por ejemplo en Cherán, nosotras para poder nombrar a la directora de la instancia municipal, eso siempre lo hacen los presidentes municipales. En el caso de Cherán, nombraron a 3 mujeres. Entonces ahí tuvimos que hacer una situación, pues,
de excepción, ¿no? De una acción afirmativa para reconocer que hay 3 mujeres. ¿Por qué? Porque las 3 fueron seleccionadas por el Consejo Comunal a partir de sus asambleas que hacen para decir, no nada más es una, son 3, porque son 3 formas de representar a la comunidad. Entonces, hemos avanzado en ese tema. Por ejemplo, en Cheranástico tenemos una compañera que es el enlace con nosotras para el tema de la atención de la violencia, cuando nunca había habido en el Consejo en Cheranástico una mujer, ¿no? Entonces, vamos avanzando en ese tema de la participación política. Hay mucho que caminar ahí y en general en el tema de la participación política, aunque no seas una mujer indígena, todavía hay muchos retos que romper. Sí. Tenemos otra pregunta de Maru Chávez y dice, ¿qué papel tomará la SEI Mujer frente a las próximas elecciones de 2021? En el sentido, pienso que nosotras vamos a seguir capacitando a las mujeres. Parte de la plataforma esta de Michoacanas Resilientes tiene que ver con la capacitación. Yo desde el Observatorio de Participación Política, que me tocó ser presidenta durante todo este año, hemos generado muchas acciones de capacitación. Abrimos a la capacitación a todos los materiales que hacemos en Secretaría de Igualdad también los traducimos en purépecha. Y en el caso de la participación política, nosotras vamos a ser parte de la atención a la violencia política y al tema de la capacitación. Yo dejaré el Observatorio de Participación Política el próximo lunes. Entonces, en ese sentido, retomarán los trabajos la Secretaría de Gobierno, ¿no? Que es a quien le toca ahora presidir el observatorio. Nosotras nos fijamos un plan de trabajo muy ambicioso y ya lo cumplimos y yo con eso me voy muy satisfecha porque pusimos las bases de una plataforma de capacitación permanente, generamos también redes de atención y de acompañamiento a la violencia política, generamos espacios, acuerdos entre los partidos. Me parece que por primera vez pudimos sentar a todas las mujeres, a todas las carteras de las mujeres de todos los partidos en un mismo lugar para decir, tenemos que ir juntas, no importa de qué partido seas, porque si no, no vamos a avanzar y no vamos a lograr que esta elección de verdad sí sea paradigmática para las mujeres. Entonces, yo me siento muy, muy contenta con el trabajo realizado y el reto pues será el acompañamiento para las mujeres que viven violencia política, pero también la capacitación para exigir sus derechos político-electorales. Bien, dice por aquí Lupita Navarro que tiene una pregunta, si gusta abrir su micrófono y poder generar la pregunta. Ok, gracias. Ya la había escrito, pero está bien. Hola a todas. Muchas gracias. Hola, licenciada Gaby. Hola, Lupita. Sí, gracias por la oportunidad. Oigan, mi pregunta es la siguiente. Yo no sé si la violencia intrafamiliar o violencia doméstica se persigue de oficio, pero ¿qué se podría hacer? Yo pienso que es un reto muy grande el hecho de que las mujeres se niegan a presentar denuncia o se niegan a recibir ayuda. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué se podría hacer? Sí, hay varias propuestas, tanto a nivel federal como estatal, para que eso suceda, ¿no? Para que se persiga por oficio. Aquí vuelvo al tema de lo que platicábamos al principio. Las mujeres siguen teniendo la decisión sobre lo que van a tomar como acción en el tema de la violencia. Y yo cuando escucho, por ejemplo, a veces, es que está ahí en la violencia, pero no toma una determinación o no se sale o no denuncia o no, son procesos y cada proceso es individualizado. Evidentemente, cuando se trata de una situación de violencia donde ya es extrema, pues hay que intervenir. Desgraciadamente la norma te dice que si la mujer no denuncia o no ratifica la denuncia, pues no procede, ¿no? Hay todo un debate en torno a eso. Yo pienso que sí debería de ser así, por oficio, porque también eso ayudaría a que las mujeres, a veces pudieran tomar esas decisiones más rápidas, pero eso estaríamos quitándole la parte de la voluntad a la mujer, ¿no? Y eso también es el otro gran debate, si eso ayudaría o perjudicaría para estos procesos. Entiendo muchas veces la preocupación, a nosotros nos pasa muy seguido que sabemos que está ahí el riesgo latente, pero lo que tenemos que hacer es, y lo que hacemos nosotras desde aquí, es tratar de convencer y trabajar con la mujer desde la parte del desarrollo emocional
y el fortalecimiento emocional para que ella solita pueda tomar la decisión y no a la mitad del camino, pues ella desista, ¿no? Porque luego las cosas se complican muchísimo más. Pero es una gran pregunta, Lupita, me da gusto saludarte y yo pienso que hay que seguir trabajando en el fortalecimiento emocional y el empoderamiento de las mujeres para que ellas tomen estas decisiones. Ok, muchísimas gracias. A ti, amiga. Goodbye. Tenemos por acá otra de Cire Gutiérrez. Con base en su experiencia, ¿cuáles considera que son las principales herramientas para frenar la violencia en todos los ámbitos hacia las mujeres? Me parece que lo que platicábamos hace rato, sobre todo, entender que este tema es un problema cultural y que a partir de eso hay que trabajar en las nuevas formas en las que enseñamos a nuestras niñas y a nuestros niños y como sociedad a relacionarnos. ¿A qué me refiero? Dejar, por ejemplo, de romantizar el amor, ¿no? Dejar de hablar del amor romántico, dejar de, por ejemplo, de decirle a las mujeres siempre, oye, ¿cuándo te vas a casar y no vas a tener hijos, ¿no? Estas cosas que presionan, por ejemplo, a las adolescentes para tomar decisiones que no son las mejores. Me parece también que tenemos que reeducarnos. Yo siempre pienso que no es culpa de nadie esta situación, sino que es la educación que nos dieron, pero bueno, lo que aprendes lo puedes desaprender. Te va a costar hasta menos trabajo desaprender lo que aprenderlo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tenemos que como sociedad seguir fomentando el tema de las relaciones sanas, ¿no? El tema de dejar de normalizar la violencia. Me parece que la palabra clave aquí es la no normalización de la violencia. El que nosotras dejemos de ver escenas de violencia en la televisión, en cualquier lugar y se nos haga ya normal, ¿no? O escuchar que alguna compañera de nosotras o una vecina nos dice, oye, es que me está haciendo esto y lo vemos como normal. Cuando eso pasa en una sociedad, ya no hay futuro para esa sociedad. Cuando nosotros normalizamos este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las violaciones a las niñas, ¿no? Y decimos, bueno, pues, quién sabe qué habrá pasado, o es que ella se lo buscó, ¿no? O la desaparición también de las personas. Yo cuando leo los comentarios, estamos en el chat de personas desaparecidas en la Secretaría para darle difusión a todas las alertas ALBA y AMBER. Y cuando yo, por ejemplo, veo que dicen, pues es que ella se lo buscó, ¿no? O andaba de loca en la noche, o para qué se salió a tomar. No podemos hacer eso, porque lo que estamos haciendo es normalizando una realidad que nos lacera y nos violenta, y me parece que la palabra clave tiene que ser eso, la no normalización. Muchas gracias, maestra. Nuestra última participación va por parte de nuestra directora, Jimena Villicaña, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Marifer. Pues la verdad es que yo también me surgen mis dudas. Le estaba dejando el espacio, evidentemente, a todas y todos los demás, pero sí tengo por ahí algunas dudas que me encantaría escuchar su perspectiva. Justamente en este sentido de la pandemia, hoy estamos todas reunidas en este espacio virtual y bueno, tenemos que asumir que es parte de nuestro privilegio, pero justamente la pandemia nos vino a evidenciar eso, ¿no? Que ya tenemos que trascender a otras nuevas tecnologías y en ese sentido pues es preocupante que muchas mujeres siguen pues con esta brecha digital importante que las limita en la interacción, como por ejemplo la que estamos teniendo el día de hoy, o quizás también en cuestiones laborales, que tuvieron que dejar de ir a trabajar y que no podían tener acceso, digamos, a hacerlo desde un medio digital. ¿Cómo se vislumbra la situación digital de las mujeres en Michoacán? ¿Se está trabajando algo por parte de esa mujer? Sí, pues tienes toda la razón, es un gran reto. Yo, por ejemplo, lo veo ahora con la creación de la aprobación de la ley Olimpia, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres jóvenes, como todas ustedes, pues es parte ya natural de su día a día, ¿no? La conexión a internet, la comunicación a través de estas plataformas, pero para muchas mujeres que, por ejemplo, tengo en la mente a dos que llegaron aquí, que la edad tienen 40, 45 años, pero fueron víctimas de violencia digital, ellas no lo identifican así, ¿no? O inclusive no saben ni cómo
tomar una captura de pantalla o no saben cómo bajar una foto de Instagram, incluso yo, ¿no? Digo, yo siempre le estoy diciendo a mi hija que me ayude. Mi hija tiene 15 años y entonces siempre estoy, Valeria, ayúdame con eso. Y la verdad es que sí, identificamos estas brechas. ¿Y qué estamos haciendo? Capacitando a las mujeres. Hemos tenido varios ya talleres, pues talleres rápidos, ¿no? Durante toda esta pandemia para que ellas se familiaricen con estas nuevas formas de comunicación. Fue un reto para nosotras poder seguir comunicando y capacitando a través del Zoom. Hoy a muchas lo hacen ya muy, muy bien. Dimos también talleres de e-commerce, ¿no? Para que ellas también no se perdieran en este tema de ahora, si yo soy vendedora comerciante, pues ya no puedo salir, si lo puedes hacer, o lo puedes hacer desde manera digital y a veces hasta te va a ir mucho mejor, ¿no? Pero ellas no tenían esas herramientas. Entonces, los talleres de e-commerce se han convertido en un taller muy demandado por las mujeres. Hemos tenido ya muchos cursos. De hecho, la siguiente semana nos van a dar unos. Yo le pedí a las personas que lo están implementando que lo dieran en dos variables. Uno, pensando que es una mujer joven y que conoce toda la tecnología, y otro pensando, por ejemplo, en las adultas mayores que vendían cosas por catálogo y que hoy se les complica, ¿no? Salir por la propia pandemia. Entonces, con talleres que empiecen desde cero, casi como desde que cómo se prende la computadora. Hemos facilitado el espacio de la secretaría para aquellas que no tienen computadora y que no pueden hacer este acercamiento. Aquí les facilitamos ese espacio. Entonces hemos pues creado todos los mecanismos para podernos comunicar con ellas. Buenísimo, excelente, qué bueno saberlo y bueno, si ya no hay más preguntas, yo creo que ya no, en el chat ya no hay más preguntas, pues agradecerle muchísimo que se haya tomado el tiempo. La verdad es que para nosotras es bien importante tener este tipo de representaciones y le agradecemos estos espacios como Soy Mujer que buscan aminorar las violencias que vivimos las mujeres. Es una labor importantísima y se lo reconocemos, le aplaudimos y lo valoramos mucho, y sobre todo que se tome el tiempo de platicarnos experiencia. Hay muchas mujeres jóvenes aquí, también hombres, y estoy segura que todo esto que vimos hoy nos deja un mensaje que es justamente, como usted lo comentaba, que cuestionemos, que dejemos de normalizar, que busquemos todas esas raíces que nos han sometido para poder aspirar a un mundo más equitativo y más justo. Y agradecerle su participación, el tiempo. Y ya por último, me encantaría que nos dejara alguna reflexión ya saliéndonos un poco del tema de las políticas públicas, porque usted es un ejemplo. Las mujeres muchas veces no tenemos ejemplos de mujeres que accesen a espacios públicos y usted es una de ellas. ¿Qué nos diría a las juventudes? ¿Cómo impulsaría esta participación ciudadana que es importante por parte de las mujeres? ¿Qué mensaje nos deja? Bueno, gracias por tus comentarios, Jimena. La verdad, yo agradezco de todo corazón y muy, pues, humildemente que me señales así como un ejemplo. Y yo digo que lo que nunca se les debe de olvidar, y por aquí está mi querida Liz también, y se lo dije cuando la conocí, lo que nunca se te debe de olvidar es que tú puedes hacer realidad tus sueños siempre, o sea, siempre, siempre. Yo les voy a contar una experiencia. Hace 5 años me detectaron a mí cáncer de mama. Perdí a mi madre ese mismo año, luego me dio cáncer, perdí mi trabajo de 20 años. Era complicado ese momento para mí. Pero todos y todas tenemos una capacidad impresionante que se llama resiliencia, ¿no? Y cuando tú ocupas ese hecho grave o dañino o a lo mejor muy impactante en tu vida o una situación dolorosa, una pérdida, para significarla, ¿no? Tú puedes ser lo que tú quieras en ese momento. Yo pensaba que mi vida había acabado, ¿no? En ese momento, mis hijos chiquitos, yo con una realidad así, pero hay que sacar fuerzas de donde sea. Y mi sueño siempre ha sido poder seguir trabajando con mujeres, porque lo he hecho durante 20 años de mi vida,
y hoy es una realidad, hoy estoy aquí, ¿no? Ya me falta muy poquito para que terminar el tratamiento del cáncer en junio, ya les cuento cómo me va, primero que Dios que así todo esté bien, pero a lo que voy es siempre tienes que tener un sueño. Yo cada vez que me despertaba, y eso lo leí en un libro, que decía, siempre tienes que visualizarte, y eso es un tip que les doy a todas y a todos, mírate donde tú quieres estar, ¿no? Y entonces la mente es tan poderosa que todo lo demás se va a acomodar, porque tú vas a estar enfocada en lo que tú quieres llegar a ser. Y yo se los puedo asegurar por experiencia propia, que cuando tú te ves en esa silla, tú te ves en ese lugar, tú te ves terminando esa carrera, lo vas a lograr. El problema es cuando te despiertas todos los días sin un sueño, ¿no? Cuando te despiertas todos los días de manera automática y dices, bueno, pues ahora me tocó este día así, estás perdiendo tiempo valioso. Recordemos que un minuto que pasó, ya pasó y se fue, nunca va a regresar. Entonces, desde que tú te despiertes y hasta que te acuestes, tienes que tener en mente tu objetivo. Y yo les prometo que si hacen eso, lo van a lograr. Muchísimas gracias. Por aquí en los comentarios, Lupita Navarro nos pone excelente conversatorio y excelente exponente. Gracias, licenciada Gaby. Tu reflexión me llega como anillo al dedo en este momento. Dios te bendiga. Y lo mismo digo, su reflexión me llega como anillo al dedo en este momento, que acabo de recibir un diagnóstico también complicado, pero no queda de otra más que seguir empujando todos los días y persiguiendo estos sueños que creo que las que estamos aquí reunidas y los que estamos aquí reunidas compartimos uno en común, que es cambiar nuestras realidades, ¿no? Y las realidades de los y las que vienen. Entonces, por mi parte sería, a nombre del Centro de Estudios y Formación Política, agradecerle su participación por darnos esta visión tan humana. Agradecerle a Marifer Muñoz por colaborar en esta charla, por ser la moderadora, a las colaboradoras que están aquí, Desi Gutiérrez, Marifer Pintor, Diego Chávez, pues varios que acá están conectados, a Liz Sánchez, que fue nuestra comunicación ahí un poquito indirecta. Y muchas gracias. Y le estaríamos dando un reconocimiento si esto fuera de manera presencial, pero se lo vamos a hacer llegar con Liz, un reconocimiento por haber participado con nosotros y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, me encantan estos espacios, invítenme cuando ustedes así lo decidan, porque hay mucho que platicar. Y respecto al tema que comentas, Jimena, que nos haces favor de compartir, yo solo te diría, no sé cuál es tu diagnóstico, pero yo lo que aprendí durante este proceso es ni un gramo de energía a mi enfermedad o a la enfermedad, no es tuya, es una enfermedad que no es tuya. Entonces, ni un gramo de tu energía positiva a algo negativo, y eso seguramente te ayudará bastante. Muchísimas gracias a todas, de verdad, de todo corazón. Estamos en contacto y no dejen de ver las actividades del lunes, ¿sale? Gracias nuevamente, de verdad, gracias a todas y a todos. Chao.